Bueno, bienvenidos nuevamente al segundo día de capacitación en finanzas para no financieros, organizado por, para la ruta de productiva exportadora, ¿no? En colaboración con el SBA Plus, el cierre de la exportadora. El expositor es el ingeniero Javier Guzmán, con el que hemos tenido el día de ayer el primer día de capacitación y hoy día la continuación del taller que culminará con una pequeña evaluación final para el otorgamiento de certificados de participación, ¿no? Los cuales serán emitidos por MSD Atención. Buenos días con todos. Hola, en este artículo te hablaremos sobre qué es el comercio internacional y vamos a darle respuestas a las preguntas generales sobre este tema. El comercio internacional es el intercambio de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo. Puedes localizar más artículos en la sección de comercio internacional. Encontrarás información específica como conceptos, definiciones, importancia, teorías, historia, estadísticas, instituciones y más. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional hace referencia al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y de sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos y así ingresar a mercados extranjeros. ¿Cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? El comercio internacional incorpora las transacciones globales de los productos. Un ejemplo es el precio del petróleo, que está sujeto a un cambio en su precio de razón del comercio internacional, de manera que el petróleo se ve afectado por los sucesos económicos del mundo, mientras que en el comercio exterior es un país en específico o un bloque que establece relaciones de intercambio con el resto del mundo. En México, ¿dónde puedo buscar información sobre lo que es comercio internacional? Puede encontrar mayor información en los gobiernos estatales, específicamente en Secretarías de Comercio y Economía. Asimismo, a nivel federal, la Secretaría de Economía cuenta con mucha información sobre el comercio en México. ¿Dónde puedo capacitarme, orientarme e iniciarme sobre qué significa comercio? Entra a www.comercioyaduanas.com.mx y encontrarás cursos de comercio. Llama al 0155 5350 1724 o escríbenos a info@ensea.org.mx. Ya, solamente era para precisar dos conceptos que, como habrán visto en el video, que lo tienen bastante claro, y también el Perú, ¿no? Sino que me pareció oportuno compartir este video. O sea, acá habla del comercio internacional y del comercio, digamos, exterior, ¿no? Uno ve el tema de los productos como relacionados con el impacto en los países, como es el petróleo. Ustedes saben que el petróleo, la variación o su escasez, ¿no? O su abundancia impacta en los países consumidores, ¿no? Y es una relación de tratos entre países, ¿no? Que compran y que producen. Y por otro lado tenemos digamos, lo que es normal, lo cotidiano, que es el comercio que hay entre los países o un bloque con el mundo, ¿no? Entonces, ahí están los acuerdos que establecen los países, ¿no? Los acuerdos comerciales, y es otro mercado, ¿no? Entonces, lo que estamos mirando acá, al igual que hay en el mercado financiero, hay, digamos, espacios, digamos, para diferentes tipos de, digamos, de productos y servicios y de clientes y actores. Igual sucede acá. Entonces, esa era un poco la idea.
para tener claridad en el concepto. No sé si hasta ahí estamos claros, porque ahora sí pasaríamos a empezar la capacitación programada. Ahora sí vamos a empezar la capacitación. Bueno, un poco para recordar lo del día de ayer. Ayer hablamos de, digamos, de instituciones, de productos y de mercados, ¿no? Las instituciones que están alrededor de las microfinanzas son el Banco Central, son COFIDE, son las cajas, los bancos, las financieras, las EPIMES y cajas municipales, ¿no? A su vez también hay un mercado donde también se provee de crédito, pero no están regulados. Entonces, pero sí esos mercados que dan crédito, no es que sean o sea, estos mercados, de acuerdo a la norma, tienen que pagar impuestos, ¿no? El IGB. En cambio, en el caso de los regulados, no pagan el IGB. Entonces ahí tenemos una diferencia sustantiva, ¿no? Pero, ojo, que la superintendencia siempre los mira, o sea, los tiene, digamos, no supervisados, sino monitoreados. ¿Por qué? Porque en la ley, ¿no? Este es un concepto más, en la ley se habla que aquellos institutos, o sea, que existe una prohibición de, digamos, de captar ahorros de aquellas instituciones, ¿no? Que no están autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, nadie que esté fuera del sistema puede captar ahorros. Ojo con eso es bien importante, ¿no? Todo esto nació a raíz de estas personas que ofrecían altas tasas, ¿no? Para el depósito. Y al final vino este tema de la pirámide. Entonces, por ley, y esto está en la Constitución, o sea, no se puede, digamos, nadie puede captar ahorros, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Los otros temas importantes que también tratamos eran de los tipos de, digamos, de el tipo de clientes relacionados, no, perdón, de diferentes instrumentos relacionados con las finanzas a las personas, las finanzas para las corporativas y para las finanzas públicas, ¿no? Tratamos estos, ¿no? Y también decíamos que también hay otras relacionadas, digamos, con la parte financiera, aquellos que proveen crédito, ¿no? Y no están regulados, ¿no? Pero no aquellas que dan ahorro, hacen servicio de ahorro. Entonces, también vimos eso, vimos sus importancias, vimos los instrumentos fundamentales. Los instrumentos fundamentales son, digamos, los balances, los estados de pérdida y ganancias, los flujos de cajas, como herramientas para tomar decisiones de inversión, decisiones de ampliación, decisiones, digamos, de incorporar nuevas tecnologías, y habían tres, cuatro, digamos, eh, a- digamos, aspectos claves para tomar decisiones con el uso de estas herramientas, ¿no? Hablamos también del entorno, de las instituciones que ya lo mencionamos, y veíamos que esto al final se constituye un gran sistema donde el privado y el público se interrelacionan, ¿no? Entonces, ojo que el Banco de la Nación, como ejemplo, para que tengan claro, no está bajo la supervisión de la SBS, ¿no? Este, está bajo la supervisión del Ministerio de Economía, ¿no? Igual los casos de COFIDE, igual los casos, pero se someten en algunas partes de la ley a, digamos, a ciertos sistemas de regulación, ¿no? Es como, ¿no? Entonces, ¿y por qué le explico eso? Porque así nos da una idea de cómo, digamos, está constituido, qué producto, el sistema y qué productos hay, y eso nos permite, digamos, tener cierta, digamos, cierta base de información para saber a dónde acudir en caso de necesidades financieras. Quiero analizar un caso con ustedes, ¿no? Acá lo que tenemos, habíamos dicho que para tomar decisiones son de varios tipos. Acá creo que si gustan lo tomamos desde acá. ¿Cómo se toman decisiones para invertir, para financiar?
para dividendos y directivos, ¿no? Eso es importante saber. Y uno toma decisiones, cuando toma decisiones estamos hablando tanto de tus finanzas personales como de tus finanzas corporativas o finanzas públicas. Pero acá centrémonos el concepto en las finanzas corporativas. Entonces, acá el primer instrumento que hablamos ayer y que también es conocido, no es un descubrimiento esto, hablábamos de lo que es el balance general, ¿no? El balance que las empresas mensualmente deberían emitir y emiten, ¿no? Para saber cómo anda la salud financiera. En este balance estoy presentando un caso, ¿no? De una cooperativa agraria Acción Rural, le hemos llamado así, y que es un balance que es anual. Generalmente estos tipos de instrumentos se analizan anualmente. Es importante ello para ver los comportamientos, la salud y dónde están los principales cambios y por qué eso ocurrió. Por ejemplo, en el lado izquierdo de un balance aparece, digamos, el activo. El activo es lo que, digamos, la empresa tiene, no tanto, digamos, en efectivo, tanto en inmuebles, tanto en, digamos, en temas por cobrar y por el estilo, ¿no? En el ejemplo que estamos mirando, se plantea 3 años, ¿no? Digamos, de análisis. 2023, 2022 y 2021. Tenemos a su izquierda, ¿no? El activo corriente. ¿Qué es el activo corriente? Es, digamos, el efectivo que uno tiene en caja bancos, o sea, esos 70 millones, esos 70.000 soles que están ahí en caja bancos en diciembre, aparecen en caja bancos, o sea, tengo que ir al banco y constatar que existen los 70. Las cuentas por cobrar son productos de una venta que se vende no más de un periodo que según la empresa establezca. Puede ser al contado dentro de los 30 días ¿no? O puede ser al contado solamente dentro de la semana. Entonces son cuentas que te registra que tengo en papeles por cobrar 87.000. Ojo, estoy tomando como base el 2023. Ya tengo 70.000, ya tengo 87.000. Y otras cuentas por cobrar cuando no son cuentas propiamente del negocio, entonces tengo 260.000. Existencias, que es tus inventarios, ¿no? Que tengo café, cacao, majambo, ¿no? Esto es tu inventario, están valorizados en 580.000, ¿no? En total, todo eso, ¿no? Hace un total de 999.000, cerca de 1.000.000. Entonces, ¿cuál es el análisis acá? ¿No? El análisis acá, mejor sigamos con toda la estructura. Tengo los activos no corrientes, que son los inmuebles, que son maquinarias productivas, que son los intangibles, si es que los hubiera. Hay algunos que se pagan marcas, otros se pagan licencias, que se registran ahí, ¿no? Pero son, digamos, son necesarios, digamos, deberían ser siempre inversiones mayores de un año y que, digamos, estos cumplan un rol, digamos, de generar flujo en el tiempo. Porque si no genera flujo, entonces tenemos un problema, ¿no? Entonces, esa es la parte de activos. En la parte derecha encontramos la parte pasivo y patrimonio. Tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio. El pasivo corriente es todo lo que tengo que pagar. Generalmente están las provisiones que uno hace, ¿no? Las cuentas por pagar del periodo y que todavía no vence porque el periodo seguramente cruza 2 meses, ¿no? Y los pasivos no corrientes están, bueno, acá en ese caso, pero se consignan aquellos montos que son más de un año y que están por vencer. Los menos de un año están en el patrimonio corriente, ¿no? Por otro lado, la otra gran cuenta es patrimonio, donde está el capital social que aportan los socios de esta cooperativa. Está el capital adicional de los socios, puede haber habido en algún momento alguna emergencia y se aporta un capital adicional, no se ha dispuesto todavía, pero se consigna en los registros. Los excedentes de revaluación, que son ajustes por tema de ajuste de mercado, que es una, digamos, que se transforma en un ingreso, ¿no? Las reservas legales, lo que la ley te autoriza,
en caso que quieras hacer reservas, hasta un determinado monto, ¿no? Y el resultado acumulado y el resultado del ejercicio, ¿no? El resultado acumulado está referido al periodo, ¿no? Hasta la fecha indicada, ¿no? El resultado del ejercicio es digamos, el del periodo último, en este caso, diciembre. Entonces, tenemos dos grupos, si un poco, repito algunas cosas que ustedes ya deben conocer. El activo siempre se equilibra con el pasivo corriente, no corriente, corriente y patrimonio, ¿no? O sea, es como si dijéramos que el pasivo corriente, no corriente y patrimonio debe sumar, ¿no? El total de activos. Entonces, ¿por qué se presenta la información de esta forma? Porque nos vamos a dar cuenta cómo son las evoluciones. Entonces, si queremos hacer un análisis, es importante saber leer esto, veamos algunos ejemplos, ¿no? Antes había dicho que en el caso del activo, el activo corriente, el efectivo, esos 70 millones, esos 86 millones y esos 90 millones en el 2021, perdón, ese dinero se, se cruza, se consolida con la información financiera de bancos y debería dar el mismo resultado. Entonces, ahí ya está claro que hay un efectivo. En las cuentas por cobrar, tenemos, de acuerdo a la naturaleza de la cooperativa, son cuentas, como dije, que que todavía hay que pagar a los socios, porque estamos hablando de una cooperativa, hay que pagar, no, no, o sea, perdón, los socios, o sea, hay que pagar a los socios y que eso, digamos, constituye una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, seguramente no entregó, seguramente no, digamos, no hizo la operación correcta, pero el tema es que estas cuentas por cobrar, digamos, por un tema de gestión, no deben superar el periodo del año, ¿no? No es una obligación, pero porque a veces algunas personas tratan de pasar, algunas empresas tratan de pasar, digamos, este, eh, obligaciones de más de un año, ¿no? Otras cuentas por cobrar que son diferentes del negocio y las existencias, ¿no? Las existencias están valorizadas y mucho tiene relación con las cuentas por cobrar. Entonces, si yo conozco mi empresa, yo debo saber que siempre hay una composición. Si se dan cuenta, si vemos a efectivo, vemos que del 2021, que fue 90.000, al 2023, que fue 70.000, esto disminuyó y había que ver por qué disminuyó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2022 y qué pasó? Y esa es una explicación que deben dar, digamos, los financieros, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué vendí menos? ¿No? Me excedí en el gasto. Entonces, todas esas cosas se tienen que, digamos, revisar y te da una primera alerta. Si yo veo que las cuentas por cobrar están disminuyendo, entonces ¿no? De 202.000 a 191.000 y luego 87, veo que hay una gestión por la recuperación. Pero esa es una primera impresión. Lo que tengo que ver digamos, de qué producto se trata, qué cosas estoy dejando por cobrar, ¿no? ¿Qué cosas te encuentras por cobrar? Entonces, también hay una acción que tiene que hacer el que corresponde al encargado de los inventarios, perdón, al encargado de los registros de cuentas por cobrar, que debe haber un cuaderno, por decirlo así, ahora todos en computadora, claro. Entonces, debe estar registrado y debemos encontrar qué pasó ahí, ¿no? Entonces, igual sucede para las existencias que prácticamente, según el comportamiento de las cifras, se ha mantenido, ¿no? Entonces, como que estamos llegando a una posición de equilibrio para ese nivel digamos, de ventas, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el tema, ¿no? En el análisis. O sea, las cuentas no hay que analizarlas porque en el caso del que te presta plata, que es el banco, la caja, lo que sea, ¿no? Analiza siempre la liquidez, ¿no? Si realmente necesita liquidez. Y lo primero que va a mirar es tu efectivo
y lo que va a mirar es tu existencia. ¿No? Porque ahí está todo el movimiento del negocio. Y después lo que te va a mirar en un segundo momento, las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, esas es, digamos, las miradas que le hacen y tiene que haber digamos, un, este, una explicación a cada uno, ¿no? Entonces, el responsable de la organización tiene que pedir una explicación por qué hay variaciones, digamos, muy grandes, ¿no? ¿Qué ha pasado con la existencia? La existencia es dinero, las cuentas por cobrar son dinero. Si vemos el diciembre del 23, los 580.000 más los 87.000, estamos hablando de 600.000, ¿no? Casi más de la mitad del activo corriente. Entonces hay un dinero ahí que si todo fuera dinero, pasaría a ser parte de las ganancias. Luego tenemos, en este caso, tenemos el activo no corriente, que son los inmuebles y maquinarias, ¿no? Acá están las inversiones que hace, en este caso la cooperativa, ha mantenido un nivel de inversión en los últimos 2 años, ¿no? 23 y 22, ¿no? Generalmente estas inversiones, para que tengan un impacto positivo, digamos, en los flujos de la cooperativa, este, eh, para que tengan tienen que ser, digamos, productivos, tienen que ser, digamos, lo que te generen digamos, un valor adicional. Por ejemplo, si yo voy a insertar una máquina a mi línea de producción, entonces esa máquina me tiene que permitir producir más rápido y más volumen. Entonces, si te permite ser más rápido y más volumen, lo que va a suceder es que tus resultados van a aumentar. ¿No? Y es posible que tengas un poco más de liquidez. Entonces, esa es, digamos, una mirada de ese tipo. O sea, si yo compro un carro, es porque tengo que reducir el costo del transporte. Si compro un camión, eso el camión me tiene que permitir reducir el costo del transporte, ¿no? Entonces, no tendría sentido comprar un camión y que se me malogre al día siguiente, lo compré por favor a una persona, ¿y qué pasa ahí? Ese archivo se pierde, se deteriora en el tiempo porque no lo usas. El activo, si no lo usas, compras, por más rentable que sea, no lo usas, entonces hay deterioro. Si hay deterioro, entonces no va a cumplir con el propósito de la compra. Entonces, lo que quiero decir que el propósito de la compra, o mejor dicho, de la inversión, tiene que haber un retorno. Si no hay un retorno, entonces es difícil que eso se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que en el momento que hagas, digamos, revisión de activos, en el momento que hagas inventarios, en el momento que hagas valorizaciones, vas a tener que castigar tu bien. Y si castigas tu bien, te afecta el patrimonio. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? En la mirada que estamos haciendo a tanto el activo corriente como el no corriente y el sí, la corriente no corriente. Algo similar, análogo, también se hace la mirada al pasivo y al patrimonio. En el pasivo también tengo sobregiros, ¿no? A lo mejor había que explicar por qué hay los sobregiros, a lo mejor fueron transitorios o no. Tengo cuentas comerciales, pues hay que pagar proveedores seguramente, ¿no? Pero lo importante es que bueno, en el último año se ha mostrado como un monto importante, pero en los últimos 2 años no, ¿no? Ahí tenemos una observación. ¿Qué cosa pasó ahí? ¿Por qué pasó de 26.000 a 89? No deberíamos, digamos, este, descartar aún sea el monto pequeño. El tema es la variación. Y si hay una variación importante, por más pequeños que sean los montos, es porque está sucediendo algo. Entonces, también tenemos que explicarnos qué pasan con esas cuentas por pagar, ¿no? Luego no tenemos, en este caso particular, no hay el tema del pasivo no corriente. El pasivo no corriente está relacionado con deudas de más de un año. O sea, si yo debo para los próximos años 3 millones
y el primer año tengo que pagar 1.000.000, entonces ahí debería figurar 1.000.000 en el activo corriente. Y en el pasivo no corriente debería figurar la diferencia, los 3 millones menos el 1.000.000, o sea, 2 millones. Entonces, en este caso particular no hay, porque la estructura que estamos, el ejemplo que estamos mirando es un ejemplo de, digamos, de una empresa pequeña. Si se dan cuenta, solamente los medianos y los grandes suelen tener, digamos, financiamiento de más de un año. Los demás solamente obtienen por campaña, si es que miramos solamente la agricultura, ¿no? Entonces, es bueno, sí, pero también a la vez es preocupante no tener pasivo de largo plazo, ¿no? Porque no estás pensando en el horizonte, no estás pensando en qué nuevas alternativas vas a entrar, no estás pensando en eso. Entonces también no es que porque no esté registrado y esté limpio, esté bien, no. Las empresas de cualquier tipo siempre tienen que estar, digamos, aprovechando al máximo sus recursos. O sea, aprovechar al máximo sus recursos es contar con un plan estratégico, es contar con un plan de inversiones, es contar con un plan, digamos, financiero que te permita, digamos, mirar el horizonte por los próximos 5 años. No estoy diciendo que con eso se resuelve el problema, no. Hay que controlar eso y ver cómo los objetivos van respondiendo al entorno, ¿no? Porque uno toma decisiones de acuerdo al entorno y de acuerdo a la situación que va encontrando en el mercado, ¿no? Entonces, a todo aquello que le impacta en la economía de la empresa. Entonces, esa es la parte del pasivo. Y en cuanto al patrimonio, digamos, el patrimonio es el activo menos el pasivo total, ¿no? Digamos, va a hablarlo así en términos aritméticos. Eh, y en el caso del pasivo también hay una estructura, ¿no? Hay un capital social que deben haber, si se dan cuenta es casi similar, porque generalmente eso ¿no? Hay un capital, digamos, adicional de socios, que también es medio similar, porque justamente seguramente ha sido para reforzar alguna acción en su momento, ¿no? Hay excelente revaluación, o sea, ha habido una valorización de los activos, seguramente, ¿no? Hay reservas legales, seguramente esto es lo que la ley exige, ¿no? Según el tamaño del patrimonio. Hay resultados acumulados, ¿no? El resultado del ejercicio, eh, que prácticamente se mantiene. O sea, ese es, digamos, el total patrimonio es una cuenta resultado, ¿no? Resultado de tu gestión, de la gestión de los activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y eso, ¿no? Está relacionado con el plan y los flujos. No es esto es un análisis estático que se da, según como está presentado, se da cada fin de año, ¿no? Eso no significa que mensualmente los directivos se tengan que reunir para revisar esas cifras y que se expliquen esas cifras, ¿no? Y así como les señalé hace unos minutos, que digan y expliquen por qué las diferencias, ¿no? Entonces, para eso tenemos que profundizar, ¿no? Los análisis. Este es el estado de pérdidas y ganancias, es un segundo instrumento. En el primero vemos todo el valor de la empresa y acá vemos toda la gestión que se ha hecho en los periodos similares, 23, 22 y 21, ¿no? Tenemos, digamos, las ventas, tenemos las ventas netas por el tema del FLUMA, ¿no? Del Drybot, que hacen un total de 3 millones, ¿no? En el 2023 terminó 900, 4 millones en el 2002 y en 2021 hace de 3 millones, ¿no? Luego tenemos un costo de venta, ojo que para cada ingreso hay un gasto o un costo, ¿no? Entonces, y esto expresa los costos directos, ¿no? Donde el total de ventas menos los costos de ventas, ¿no? Generan una utilidad bruta de 1.713.000 en este caso. Luego, perdón, luego en la utilidad bruta tenemos los gastos de ventas, hay un equipo comercial, ¿no? Tenemos los gastos administrativos, hay un contador,
hay un asistente al Ministerio Financiero, hay auxiliares de apoyo, ¿no? Otros ingresos que pueda generar, ¿no? En el caso que no exista, digamos, un producto estándar, bueno, se establece un producto y se genera el ingreso, ¿no? Otros ingresos, ¿no? Que pueden ser por tema de desarrollo de proyectos, en este caso, ¿no? Vienen otros gastos y otros gastos de proyectos. Todo esto, menos la utilidad operativa, menos la utilidad bruta, te queda la utilidad operativa. Entonces, estos se han convertido en gastos y que al final hay que asumirlos, ¿no? Y que es parte del negocio. Entonces, cuando ponemos proyectos, por ejemplo, es porque dentro del ejercicio hemos hecho proyectos que te permitan generar ingresos, ¿no? Entonces, eh, o estudios o algún tipo de consultoría, ¿no? Entonces, hemos tratado de reflejar todas las posibilidades acá. Luego, la utilidad operativa vienen otros ingresos financieros o otros gastos financieros, ¿no? Los ingresos financieros pueden ser devoluciones, pueden ser, no es muy relevante, ¿no? Pero en el gasto financiero sí está reflejado los intereses de, digamos, de lo que se ha pagado en el periodo anual. Después, a la línea más de abajo, a la utilidad bruta le descontamos la renta, que todos sabemos que es un 30%, ¿no? Y te bota la utilidad del ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos una estructura de cuánto nos ha costado, en términos generales, globales, la producción de cada año, ¿no? Entonces, si luego seguimos mirando el cuadro, que también tiene la misma lógica, tenemos que ver la variación, pero acá lo que hemos hecho es un análisis distinto que es vertical, ¿no? Donde, digamos, queremos ver la estructura, los costos, para poder saber qué pasó. Por ejemplo, en las ventas totales es el 100%, en todos los casos va a ser 100%, ¿no? Los gastos de ventas son menos 5,6, menos 5,2 y menos 5,7. Entonces, lo que te está diciendo acá es que no ha cambiado sustantivamente con respecto al ingreso, porque todo está con respecto al ingreso, ¿no? Si vemos la utilidad operativa es 33,6, 36, 37, tampoco no ha cambiado. La estructura sigue siendo casi la misma. Si vemos a unidad de utilidad antes de impuestos, es 35,9, 34 y 38, tampoco no hay un cambio sustancial. Y si vemos la final, 35, la utilidad de ejercicio, 34,7. ¿Qué significa este 35,9, 34,7, 38,1 de la utilidad de ejercicio? Significa que el 35%, en este caso, punto 9, del ingreso es la utilidad bruta, ¿no? Perdón, la utilidad del ejercicio, ¿no? Entonces, y si vemos ahora en forma horizontal, 2002-2021, vamos a ver que las diferencias son pequeñas. Entonces, aparentemente no hay nada mucho que mirar por acá. Lo que tendríamos que mirar más es el balance. En este caso, van a haber otros casos en que no se comportan de esa forma, ¿no? En la medida que vayamos mirando estos cuadros con permanencia y conozcamos bien las cifras, entonces vamos a poder decir, que yo sí conozco el negocio por el lado financiero, porque hay una estructura. O sea, si vamos a otra fábrica de gaseosas, definitivamente va a haber otra estructura, ¿no? Entonces, si vamos a otra fábrica, digamos, de palta, seguramente otra estructura. Pero lo importante acá es conocer esas estructuras, que para cada actividad económica es diferente, ¿no? Así como en el caso del comercio, las personas que compran y venden saben que tienen que recargar a la compra un 30-40% cuando han comprado un proveedor. Si han comprado de un detallista, tienen que recargar menos. Entonces, esos son, digamos, algunos tips o herramientas para, digamos, eh, tomar decisiones, ¿no? Listo. Ahora lo que queremos ver es digamos,
algunos indicadores, ¿no? Tenemos el indicador de liquidez corriente. El indicador de corriente es el que te mide la capacidad para cumplir tus obligaciones. Entonces, generalmente tiene que ser mayor a 1, ¿no? O sea, yo tengo que tener un pasivo mayor a un pasivo corriente, ¿no? Eso sería lo ideal. En este caso particular, en el ejercicio que estamos mirando, hemos calculado y vemos que la liquidez, digamos, es menor de 1 y se viene cayendo, ¿sí? O sea, por eso es el gráfico, para ver la tendencia. Entonces, si ven arriba, en el 2023 tenemos 0,69 de factor, en el 2022 tenemos un ratio de 0,71 y en el 2021 tenemos un ratio de 0,88. Entonces, tenemos un tema ahí de reducción de la, ¿no? de la liquidez corriente, ¿no? Entonces, acá ponemos un comentario. De acuerdo a los resultados, en este ejemplo existe un problema de liquidez y un riesgo real para hacer frente a las obligaciones que se han contraído en el corto plazo. Se deberá tomar medidas para mejorarlo. Entonces, acá en este tipo de, digamos, de presentación, lo que estamos diciendo que hay una tendencia a la baja y que esa tendencia a baja va a repercutir en la liquidez. Ojo que este es el liquidez corriente, ¿no? Activo corriente entre pasivo corriente. Entonces, acá estamos expresando cosas importantes para seguir conociendo la empresa, ¿no? No solamente conocer los numeritos, sino también conocer las tendencias. La razón ácida. La razón ácida, ¿qué cosa es? Es la liquidez, pero donde al activo corriente le hemos reducido las cuentas por cobrar, ¿no? ¿No? Entonces, acá arriba está, al activo corriente le hemos reducido las existencias y los gastos contratados. O sea, hay gastos por anticipado que ya hemos hecho, entonces generalmente eso se ve en varias empresas. Entonces, eso te permite determinar un ratio más fino, ¿no? En términos de liquidez. Mide la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo, ¿no? Pero con una menor digamos, una liquidez efectiva, ¿no? Y también sucede lo mismo, o sea, también hay una reducción, ¿no? Y se espera que esto se tenga que corregir, ¿no? O sea, el mismo análisis ahí, ¿no? El tema es solvencia, ¿no? La solvencia mide la capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, ¿no? Digamos, se mide, digamos, analizando el activo total y pasivo total. Si vemos, digamos, eh, tenemos desde el 2023 al 2021, digamos, una caída y una leve recuperación, ¿no? Entonces, el comentario es, en este caso particular, de acuerdo al resultado en el periodo 2023, se obtuvo 3,66, lo que significa que la posición de los acreedores estaba muy fortalecida. Entonces, en este caso, o sea, los que toman decisiones con este indicador estarían viendo que hay una posibilidad de poder financiar, en el caso lo necesiten estas empresas, ¿no? Endeudamiento patrimonial, ¿no? Indica la porción de los activos totales financiados por terceros, ¿no? En este caso es del patrimonio total, del patrimonio, cuánto de activos, qué porcentaje de los activos es, ¿no? Entonces, acá tenemos también algo similar que el anterior, ¿no? El endeudamiento patrimonial, ¿no? Miramos y tenemos un comportamiento de subidas y bajadas. Al parecer, mirando el indicador anterior, también te da la información que se trata de un grupo de productos, digamos, inestables, ¿no? O sea, en los dos casos está subiendo y bajando, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que mirar mucho es, digamos, la diferencia, ¿no? Por eso que ponemos este comentario. De acuerdo a los resultados en el periodo 22, estuvo estable con respecto al 2023. En el periodo 23
tienen recursos propios desaprovechados. Rentabilidad del patrimonio. Bueno, en la rentabilidad del patrimonio vemos la rentabilidad del socio, ¿no? Cuánto del patrimonio, o sea, lo que se ve en el balance, es su utilidad neta, ¿no? Y habíamos visto ¿no? Que era 3706, 3770, eso lo vimos hace un momento, ¿no? Y lo que vemos es que nuestra estructura también va de la mano con el endeudamiento, ¿no? Porque también, si se dan cuenta, también sube y baja, ¿no? Sube y baja la tendencia del patrimonio, ¿no? Entonces, el comentario acá, en este caso particular, es que la rentabilidad en el periodo 23 es de 3706, que indica que los inversores están obteniendo un retorno para su inversión. O sea, de acuerdo a su patrimonio, han obtenido 37% del patrimonio como utilidad, ¿no? Y en el caso de 2021, se obtuvo 38.003 de rentabilidad. Es como, por ejemplo, me compro un carro, cuesta 100.000 soles, entonces, y si el carro lo hago trabajar y me rinde, entonces lo que me costó, lo que rinde en el año, en lo que me costó. Entonces, ahí lo que ha sucedido en esta empresa es que, digamos, por alguna razón, las utilidades sí cambiaron. Entonces, acá, si bien es cierto, esta información no me la daba el estado de pérdidas y ganancias, pero acá cuando yo veo tendencias, entonces tendríamos por qué analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el quiebre del 38? ¿Subió el precio? ¿Es por precio o por mayor eficiencia, ¿no? En los recursos de producción. Entonces, también acá hay una explicación que hacer. Y bueno, y cualquier socio te lo pediría, ¿no? Si ve este tipo de comportamiento. Este es otro índice de rentabilidad, es de los activos, ¿no? Que se mide contra los activos totales, tiene el mismo enfoque, sino que en uno mide el patrimonio y el otro mide los activos de la empresa, ¿no? O sea, ojo que los activos, como dije como un ejemplo anterior, ¿no? Deberían generar flujo. Si no generan flujo, entonces tampoco están contribuyendo con la rentabilidad total del negocio, ¿no? El genera flujo te genera utilidad, ¿no? O sea, mi activo es valioso, he comprado bien. Si compro mal, no me genera nada. Entonces, al contrario, va a haber se va a retraer la rentabilidad, ¿no? Y bueno, y eso es todo, ¿no? No sé, este, a ver, ok. Bueno, hasta acá es digamos, la parte de información que quería compartir con ustedes. Eh, no sé si hay alguna duda con respecto a lo de ayer y lo de hoy día, ¿no? Eh, los temas no están todos, ¿no? Hay más temas, ¿no? Inclusive, si lo queremos afinar a casos relacionados con sus, con las empresas con quien trabajan, entonces podría, digamos, esto alimentarlo, ¿no? ¿No? Con otras experiencias, ¿no? Eh, no sé si hasta ahora hay una pregunta, ¿no? Antes de hacer Buenos días. Hay una pregunta del señor Carlos Melgar y señala cómo podemos capitalizar las deudas que se han contraído hacia los accionistas. ya, O sea, deudas que se han prestado a los accionistas, ¿no? Me imagino. ya, eso es una buena pregunta. O sea, usted me dice que a ver, si son deudas que son los accionistas, que deben estar en el balance en cuentas por cobrar, ¿no? O sea, no debería haber otra forma
en la forma de registro, ¿no? O sea, ojo que en el caso de las cooperativas, el socio es tu proveedor, ¿no? Cuando te entrega este café, cacao, lo que sea, ¿no? Y tú para eso le has entregado dinero o adelantos, entonces si no te paga, se convierte en un deudor de la cooperativa, ¿no? Entonces, el tema es cuando esta persona deja de pagar por haber razones, ¿no? Y, y, este, y pasa el tiempo, pasa el periodo anual, un año, 2 años, entonces eso se va convirtiendo en un incobrable, o sea, en una cuenta que no se puede recuperar. Y para eso, ¿no? Se tiene que hacer, digamos, establecer políticas que tienen que ser aprobadas por el Consejo Directivo, que están relacionadas de qué se hacen con las deudas de más de un año, ¿no? Entonces hay que tomar una acción colectiva, porque esto es parte del patrimonio. Entonces, ¿qué se hace con estas deudas contraídas, ¿no? Y cómo se trata, ¿no? Si en esa lista hay socios o no socios, entonces hay que establecer una política. Ojo que ningún socio va a querer que otro socio que deba se le quiera perdonar la deuda. Y ojo que eso es un tema delicado y se tiene que discutir, ¿no? Hay varios casos de cooperativas en esa, en esa situación. No hay, o sea, al final, si la cooperativa decide castigar, ojo que el castigar la deuda no significa que no siga siendo deuda. Claro que sí. Sí, sí, o sea, sigue debiendo, sino que el castigar significa sacar la deuda del balance, ¿no? Para una mejor foto, si queremos llamarlo así. Pero no significa que la obligación se pierda, ¿no? Entonces, para eso, la junta directiva tendrá que hacer con el gerente general, sus normas y políticas de qué hacer con esos socios, ¿no? Entonces, porque si tú no le cobras a uno, entonces es muy posible que tengas un mercado potencial de no querer pagar en las próximas campañas, ¿no? Entonces, no hay una fórmula exacta, es un tema más de gestión, una gestión hacia afuera, una gestión hacia adentro, ¿no? Y que cada caso va a depender, digamos, de una situación particular y para lo cual deberíamos establecer políticas. Eso es un poco el resumen, ¿no? ¿Aló? Hay otra pregunta de Natalia García. Decía, ¿cómo podría afectar la morosidad de los créditos de reactiva que recibieron las cooperativas y que no pagan y ahora requieren capital de trabajo? Ya. ¿Cómo afecta? Claro que afecta. Son créditos que el sistema financiero, más allá de quién puso el dinero, son créditos que ha dado el sistema financiero. Y si no pagan, van a caer en morosidad. Y va a seguir todo este proceso. Va a depender del Estado si quiere recuperarlos. Ahí hay un tema de decisión política acá, ¿no? Yo no sé si no sé si hay personas que recuerdan el RFA. El RFA, el crédito que era para la agricultura, de reactivación, eh, estuvo casi, ¿qué? 20, 25 años y poco a poco lo han ido cobrando, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían acceder estas personas a otros créditos, porque están en el sistema, ¿no? En este caso particular, o sea, el sistema no los borró porque fue una decisión política, ¿no? Pero en su momento sí los ha estado dando de baja a partir de los 5 o 10 años. Eso ha sido, digamos, manejo. En el caso, volviendo al caso que plantea el participante, eh, sí está registrado en el sistema financiero como moroso y no va a poder acceder a otros créditos, ¿no? Eso es lo que debe estar sucediendo ahora, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque si recibieron dinero de un costo barato, debieron haber pagado en algo similar. Si expandieron el gasto, ojo, el gasto, si lo expandieron, un gasto que no genera flujo,
entonces ahí hay un problema. Ese dinero no va a retornar. Entonces, entonces el cliente se encuentra, digamos, en un problema, digamos, ahí de financiero, ¿no? ¿Aló? Sí, el señor Paul Quesada quiere dar unas palabras. Sí, 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 muy buenos días. Bueno, buenos ya que días. tocaron temas de reactiva, bueno, como se tiene conocimiento ya, en este caso, por ejemplo, como dice, si la empresa no paga, y en Mm, este caso que esta empresa no paga y a la vez lo declara en quiebra, ¿en qué ya, caso, cómo quedaría más o menos esa deuda? ¿En qué quedaría, no? ya. A ver, Sí, bueno, si tienen para de repente declarar en alguna quiebra, referencia en sí, este caso. bueno, claro, no es un caso muy común la que usted comenta, pero para comentarle, este, para declarar en quiebra hay hay un procedimiento que hay que seguir, ¿no? Hasta declarar, pero ¿a quién declararíamos en quiebra? ¿Al productor o a la cooperativa? Eso es lo que un poco si me especifica, ¿no? O sea, aquí el del problema es el productor, no la cooperativa, porque el que yo recuerde, el reactiva fue para los productores, ¿no? Entonces, el tema va a ser que el señor que es el que no cumplió, eh, digamos, no esté castigado en el sistema financiero, ya esté, digamos, con procesos. Sí, señor Quesada. Mira, como experiencia, ¿ya? De ¿Mm? personas cercanas, ¿no? Han recibido una asociación, ¿no? Cercana, ha recibido ¿Mm? un fondo de reactiva, ¿ya? Y al poco tiempo, pues no, bueno, no le fue bien y cerraron, ¿Ya? ¿no? Al final, como dice, ¿no? Al final el productor es el que, pues, queda en el Sí, aire, el que ¿no? asume. Así es, exacto. Entonces, De esos casos que usted señala, hay varios, yo ¿no? creo, me imagino que sí, o sea, ¿no? Entonces, cómo quedaría Bueno, esos casos que esos fondos, bueno, se han dado como créditos y ahí esa organización ya no sigue abriendo sus puertas a sus socios, ¿no? claro, no, pero una pregunta, señor Quesada. En el caso que usted menciona, ¿quién recibió reactiva? ¿El productor o la cooperativa? No, O no, el que la fue asociación, ¿no? Y como usted dice, la asociación son los cooperativos, son los socios. La asociación, la cooperativa Ah, son los socios. sí, pues, ah, bueno, había que analizar el caso, ¿no? Porque ya vengo escuchando eso y seguramente se van a organizar, ¿no? Creo que acá hubo una falla del Estado en no explicar bien en qué se debe usar el crédito, ¿no? No, y me Entonces, bueno, ya el tema está hecho, pero pues, bueno, déjenme a ver, ver cómo más antecedente de esto, ¿no? Lo voy a apuntar, ¿no? gracias, No, ok, doctor. gracias más bien por la pregunta. Ya, listo. Vamos a pasar 10 preguntas para que ustedes le contesten, ¿no? Que son relacionados a los 2 días de trabajo, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo voy a compartir y voy a dar unas indicaciones finales para el examen Ya, final, ¿ok? ya, Recordemos que este examen final, por favor, ok, va a ser necesario para que podamos nosotros, de parte de NSDA Plus y USAID, brindarles una constancia de participación y asegurar que ustedes hayan podido comprender todo en estos 2 días, ¿ok? Entonces, les ya, estoy entonces, enviando... Ajá, ¿está bien? no, aló, Andrea, ¿les han pasado el PPT? Sí, se les pasó el PPT. Ah, acá, ya, Sí, muy sí. bien. Bueno, entonces Luego, yo ujú, hasta, hasta acá yo llego, entonces me despido y muchas gracias por su atención.